Eh, Hola, buenas tardes. Yo soy la profesora Erika Sarmiento. Trabajo en la Universidad de Estado de Río de Janeiro y hablo desde el Laboratorio de Estudios de Migración de la Universidad de Río, y también trabajo en la Universidad Salgado de Oliveira con el tema de estudios migratorios. Hoy vamos a hablar un poco de la migración española en Río de Janeiro y cómo se dio esta migración en el periodo que llamamos la Gran Migración, de 1880 hasta 1930, un periodo de muchos europeos se fueron a América, a países como Estados Unidos, al Cono Sur, Brasil, Uruguay, Argentina, y tuvimos una importancia muy grande, un contingente muy significativo de inmigración española a estos países, y uno de esos países en el caso es Brasil. Y específicamente vamos a hablar de la ciudad de Río de Janeiro, que fue el primer tema de mi investigación, que sigo trabajando hasta los días de hoy, entre otros temas. Y esta migración, en realidad, descubrimos que haciendo los estudios a partir del comienzo de mi tesis en la Universidad de Santiago de Compostela, descubrimos que la gran parte de la migración española era originaria, a Río de Janeiro en el caso era originaria de Galicia, ¿no? Entonces, esta proporción podía ser, por ejemplo, de 80 a 90%. O sea, hablar de migración española en Río de Janeiro es hablar de inmigración gallega. Los gallegos, los españoles, o vamos a decir los gallegos, representa el tercer grupo de importancia en la ciudad de Río de Janeiro en el periodo que llamamos de Primera República, ¿no? Que sería a partir del año de 1889. Entonces fue un grupo muy importante, no solo desde la perspectiva cuantitativa, pero también de la cualitativa, o sea, su participación en la ciudad, en el cotidiano de la ciudad, su participación en el trabajo, en la vida, en el comercio de la ciudad de Río de Janeiro. Fue un grupo que estuvo presente junto con portugueses, italianos, que llamamos de migración mediterránea, que estuvo presente en este primer momento de construcción de la República en Brasil, porque en este momento Río de Janeiro era la capital del país, ¿no? Entonces, los gallegos, básicamente, que emigraron a Río de Janeiro, tenemos flujos de básicamente las 4 provincias gallegas, ¿no? De Lugo, Pontevedra, Ourense y Coruña. Entre tanto, por ejemplo, las provincias más significativas son Pontevedra y Ourense. Y en primer lugar tenemos la provincia de Pontevedra, la región que llamamos de Bajo Minho, que es frontera con Portugal, donde muchísimas personas de diferentes concelhos emigraron a Río de Janeiro. ¿Y eso cómo lo descubrimos? Haciendo un cruce entre las fuentes, los documentos de Río de Janeiro y los documentos de los municipios gallegos. Y ahí descubrimos que muchas familias empezaron a emigrar ya en el siglo XIX y se ubicar en determinados espacios socioeconómicos de la ciudad, construyendo como si fueran redes, cadenas migratorias, redes de solidaridades, redes familiares, por ejemplo, en el comercio, en la hotelería. Entonces, desde el siglo XIX tenemos una presencia muy grande de estos inmigrantes gallegos, principalmente de la provincia de Pontevedra, ya en Río de Janeiro. Un otro foco migratorio muy importante, que he trabajado también de manera específica, es el Concelho de Santa Comba, el Ayuntamiento de Santa Comba, que se encuentra en la provincia de La Coruña. Este ayuntamiento tiene una antigüedad
migratoria, de flujos migratorios, desde antes del periodo de la Gran Migración. O sea, empieza a emigrar a partir del año de 1860, ya se encuentran casos aislados, pequeños grupos que se van fortaleciendo en la ciudad de Río de Janeiro, principalmente en pequeños hoteles, en el ramo de la hotelería, casas que llamamos casas de pasto, que son restaurantes populares, y todos más o menos conviviendo en las mismas parroquias del centro de Río de Janeiro, o sea, barrios que está cerca de la zona portuaria, donde estos inmigrantes empiezan a convivir con todo el tipo con los otros inmigrantes, con portugueses, con italianos y también con la población mestiza de Brasil y la mano de obra esclava, porque aún vamos a tener esclavitud hasta el año de 1888. Entonces ahí es muy interesante porque vemos que el mercado ambulante de Río de Janeiro, por ejemplo, las personas que vendían productos por la calle, cargaban aguas, vendían panes, bueno, todo el tipo de producto, ofrecían productos, que era este mercado ambulante. Estas personas, estos inmigrantes gallegos, mayoritariamente de procedencia gallega, convivían con muchos inmigrantes portugueses, con muchos inmigrantes italianos y un mercado de trabajo que era mayoritariamente de negros, ¿no? O sea, en principio trabajamos los esclavos y con la posabolición empiezan este contingente de negros, de mulatos, mestizos, también ingresos juntos en este mercado. Entonces es una particularidad, una especificidad muy interesante de Río de Janeiro, que es una ciudad que fue una capital, como yo ya he dicho, donde la esclavitud urbana fue muy intensa. La población negra era contingente de población negra muy elevado y por tanto los inmigrantes, o sea, las clases populares, los inmigrantes pobres que venían a ingresar en este mercado laboral, pasaban a convivir en este cotidiano también con esta mano de obra esclava o ex-esclavas. Entonces esto es una particularidad interesante de una ciudad, como puede ser una ciudad cosmopolita, que ha recibido inmigrantes de diferentes partes del mundo, principalmente la migración europea en este momento hacia América, ¿no? Entonces, los grupos principales, como dije, son los portugueses, italianos y españoles, en el caso gallegos, pero también había franceses, habían sirios, libaneses, había una migración también antigua de alemanes en el siglo XIX. Entonces hay varios grupos, pero estos grupos de la parte que llamamos de migración mediterránea de Europa fueron los principales grupos, hablando cuantitativamente, en la ciudad de Río. Y ahí los gallegos tuvieron diversas especificidades en esta ciudad. Entonces, por ejemplo, esta migración basada en redes familiares, o sea, en flujos migratorios muy específicos, como os dije, de provincia, de determinados concelhos. Por ejemplo, estos concelhos, estos ayuntamientos que hacen fronterizos, ¿no?, con Portugal, tuvo una inmigración muy fuerte a Río de Janeiro, o sea, por influencia de la propia inmigración portuguesa a Brasil, del contacto que tuvieron con los portugueses. Entonces, esta inmigración galega durante mucho tiempo tuvo una invisibilidad en la sociedad carioca, en la sociedad de Río de Janeiro. O sea, esta invisibilidad se debe en parte a esta población mayoritaria o cuantitativamente importante,
que fueron los inmigrantes portugueses. Entonces, estos inmigrantes portugueses, originarios del norte de Portugal, básicamente, o sea, eso también es importante, ellos de alguna manera fueron un punto de apoyo importante para estos gallegos que llegaban a Río de Janeiro al final de los siglos XIX. Entonces, es muy común ver en la documentación, por ejemplo, asociaciones entre portugueses y gallegos, comercios, hoteles, pequeños hoteles, sociedades, compraban partes, cotas de comercio. Entonces, ves que existía un apoyo entre las dos colectividades, ¿no? Vivían en el mismo barrio, en los mismos barrios, incluso hasta mismo trabajaban en los mismos sitios y vivían también en los mismos números, ¿no? Y eso se comprueba todo con la documentación que hemos trabajado, como por ejemplo el Hospital Español de Río de Janeiro o el Consulado Español, donde demuestran la inserción, la ubicación de estos inmigrantes, ¿no? Dónde vivían, la dirección, o sea, las casas, las pensiones o los locales, los espacios de trabajo, ¿no? La ubicación del ambiente laboral del trabajo. Entonces ahí tenemos una importancia muy grande entre portugueses y gallegos, que de alguna manera creó una cierta invisibilidad de esta inmigración gallega, no solo por este apoyo, pero también por, digamos, las afinidades que existían entre los dos grupos de idioma, afinidades lingüísticas, culturales, históricas, entre esta misma región del norte de Portugal y de Galicia. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la cuestión lingüística, que es importante, cómo estos portugueses, por ejemplo, podrían apoyar estos gallegos cuando llegaban a sociedade brasileira, y cómo estos gallegos podrían hacerse entender con los brasileños a partir de los gallegos, del idioma gallego, perdón. Y cómo también los brasileños, de su parte, podrían identificar este idioma gallego con el portugués de los inmigrantes portugueses, o sea, hasta qué punto ellos conseguirían diferenciar, o sea, entonces ahí hay como una mezcla que hace con que toda esta colectividad gallega busque un determinado apoyo en los portugueses, y también que la propia sociedad brasileira invisibilice o vea estos inmigrantes gallegos como parte de la migración portuguesa. Entonces, esto fue algo que, una cuestión o un problema que hizo con que durante mucho tiempo esta migración gallega no fuera motivos de estudios, no tuviera una importancia o no se fuera o no se pudiera notar, ¿no? Por los especialistas o por los estudiosos de migración, como pudieran ser los italianos o como pudieran ser los japoneses o otros grupos migratorios en Brasil o en Río de Janeiro específicamente. Entonces, por mucho tiempo, pese a su importancia, esta migración estuvo no desconocida, pero sí estuvo como apagada de la historia, o sea, no se conocía de hecho su importancia y quién fueron estos inmigrantes. Entonces, bueno, en relación a la cuestión de las asociaciones, la inmigración gallega demuestra también su antigüedad en la sociedad carioca a partir de sus asociaciones, ¿no? de sus asociaciones étnicas. Entonces, por ejemplo, en 1859 se crea el Hospital Español, donde también tenemos un porcentaje
casi 100% de diretores y de socios de origen gallega, ¿no? En 1899, en el año de 1900, tenemos la creación del Centro Gallego de Río de Janeiro. Ambas instituciones, tanto el Hospital Español como el Centro Gallego, fueron instituciones bien activas en su momento, siendo que el Hospital Español, que es conocido también como Beneficencia Española, existe hasta los días actuales, y el Centro Gallego pues se ha cerrado en la década de 1940 por la dictadura del gobierno de Getúlio Vargas, ¿no? Entonces hay varias problemáticas que envuelven este grupo, estos galegos en Río de Janeiro, que podemos decir, por ejemplo, su activismo político, sus peleas o sus discusiones internas por divergencias político-ideológicas en el seno de la asociación. Entonces, todo eso va a hacer con que este centro galego se fragilice, y en el momento de la dictadura, por cuestiones políticas, tanto en España como en Brasil, que ambos países viven una dictadura, pasa a ser considerado un espacio enemigo, ¿no? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, en el comienzo del siglo XX, una colectividad gallega que participa en movimientos obreros, tanto como liderazgos sindicales, que hacen parte del segundo grupo de liderazgo sindical más importante, como también tenemos propios inmigrantes, indivíduos, ¿no?, que pasan a actuar en el movimiento obrero, que es muy fuerte y de índole anarquista o anarcosindicalista en el comienzo del siglo XX en Río de Janeiro, como también ha pasado en Buenos Aires, ha pasado en Montevideo, en Santiago de Chile, o sea, en diferentes capitales de América del Sur, y principalmente en aquellas que tuvo un contingente migratorio europeo importante, porque estos inmigrantes pasan a actuar, muchos de ellos, dentro de estos movimientos del movimiento obrero, de los trabajadores, ¿no? O sea, no solo muchos intelectuales importantes, teóricos, vienen a Sudamérica y difunden esas ideologías de izquierda, y los inmigrantes, muchos inmigrantes trabajadores, no intelectuales, ¿no?, jóvenes que vienen a trabajar aquí en América, que vienen a Río de Janeiro y pasan consecuentemente a sufrir todo el tipo de explotación de aquel momento a la clase obrera, a la clase trabajadora, y pasan a absorber estas ideas y a movilizar esa sociedad y los individuos de su clase, de su categoría. Entonces tenemos varios episodios, varios momentos entre 1907 a 1930 de expulsión de elementos de inmigrantes, y entre ellos galegos, españoles, por crímenes políticos, ¿no? O sea, individuos que son considerados permisivos, son considerados indeseables por el gobierno de Brasil en aquel momento, y cuya política de la República veía, o sea, el inmigrante como un elemento indeseable, ¿no?, como un elemento que corrompía la clase obrera nacional con sus ideas, con su movilización. Entonces fueron
hubo mucha persecución y hubo también mucha lucha de parte de estos inmigrantes gallegos junto con los trabajadores aquí de Brasil, ¿no? Entonces es muy interesante porque, por ejemplo, en los documentos, en las actas del Centro Gallego podemos observar en el comienzo del siglo XIX muchas discusiones, mucha polarización político-ideológica entre los más conservadores o aquellos más neutrales y los que son más de izquierda o más activos políticamente en esta coyuntura de huelgas obreras, de congresos obreros. Entonces, por ejemplo, el Centro Gallego en el año de 1906 ha sediado el primer Congreso Obrero de Brasil. Entonces, él tuvo una importancia en estas discusiones. Por ejemplo, él también en el Centro Gallego actuaba el teatro anarquista. Entonces, fue una colectividad que tuvo una importancia en este momento específico, en esta coyuntura de lucha de los trabajadores, de búsqueda de conquistas y de derechos que aún no los tenían, ¿no? Entonces, eran momentos difíciles, de penurias, de una ciudad que se estaba también modernizando, que se estaba proyectando para el mundo. Entonces estos inmigrantes hacen parte también de esta construcción, ¿no? Y esta es una parte de esta movimentación de estos gallegos que también frecuentaban, muchos de ellos, las asociaciones. Entonces, y una de las discusiones del Centro Gallego en el comienzo del siglo XX era justamente esta: si estos elementos, si estos gallegos anarquistas deberían seguir frecuentando la asociación o no. O sea, debemos aceptar personas con este perfil aquí o no, ¿no? Entonces, esta era una de las preocupaciones y de hecho el Centro Gallego infelizmente se cierra, y es el único de la América Latina que se cierra, es el de Río, exactamente por divergencias político-ideológicas ya en el momento del franquismo en España, en el momento del gobierno de la dictadura de Getúlio Vargas en Brasil, donde la policía política empieza a vigilar y a perseguir varios de sus miembros, de sus socios que tenían actuación, en el caso en el escenario ahí ya sería en el periodo del escenario del comunismo, ¿no? Entonces teníamos los rojos de un lado y teníamos los nacionalistas de otro. Entonces esto fue alguno de los conflictos que sufrió el asociacionismo gallego en la primera mitad del siglo XX, que lamentablemente se ha cerrado, y a partir de la década del 50 se construye la Casa de Galicia y a partir de la década del 80 la Casa de España, donde se congrega todas las otras, se juntan, ¿no?, todas las otras asociaciones que aún existían en aquel momento. Entonces, tenemos ahí un periodo, como dije, de luchas, de expulsión de algunos inmigrantes incluso, pero también a permanencia de la gran parte de esta migración en Río de Janeiro y la forma como ha, digamos, ganado espacio en esta sociedad. Por ejemplo, los gallegos son pioneros en las casas nocturnas de Río de Janeiro, ¿no? Entonces tenemos muchos empresarios de hoteles de lujo, de restaurantes, de las zonas más caras de Río de Janeiro, grandes emprendedores de la bohemia carioca,
las noches cariocas de la década de 80, del inicio de la década de 1990, que fueron empresarios gallegos. Entonces, todo eso tiene una trayectoria, yo creo que de percepción de estos inmigrantes gallegos, de las necesidades de esta sociedad, ¿no? De adaptación, claro, de no olvidar sus orígenes, porque ahí tiene las asociaciones, ¿no? Que reproduce estas identidades y que trae siempre esta memoria colectiva, pero también tenemos esta inserción en la sociedad carioca, no solo del punto de vista, no solo tratando de amistades, de convivencia con brasileños, pero también en el sentido como dije, de emprender, de desarrollar sus negocios y enriquecer una parte de la colonia, obviamente, porque estamos hablando de una parte de los gallegos que tuvieron ascensión económica, que no fueron todos, obviamente, pero que tanto los que tuvieron sus pequeños negocios como aquellos grandes empresarios, digamos así, yo creo que supieron muy bien corresponder a las necesidades de un mercado carioca de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que es el periodo que estamos tratando aquí de la Gran Migración. O sea, todos los hoteles para las clases populares, los restaurantes para los estibadores, para las clases portuarias, que en principio se quedaba ahí en la zona central de Río y posteriormente fueron migrando para las partes de zona sur de Río, como Copacabana, Ipanema, los barrios más abastados, ¿no? Con mejor poder adquisitivo. Entonces, creo que tuvieron una inserción laboral muy interesante, consiguiendo identificar las necesidades del ocio de esta población, ¿no? Por ejemplo, las comidas, adaptándose a los restaurantes, por ejemplo, las casas nocturnas en el barrio de Lapa, que es hasta hoy el barrio de la bohemia, de la noche, uno de los barrios más importantes, digamos, nocturnos, ¿no? De la vida nocturna de Río de Janeiro. Ahí fueron pioneros esos inmigrantes gallegos. Entonces tenemos esta importancia y esta preocupación de esta inmigración, que yo creo que ha tenido un espacio y lo tiene hasta hoy, pese a que los últimos, los inmigrantes ya están bien mayores, ¿no? Que fueron los inmigrantes que vinieron entre 1950 hasta final de la década de 60. Estos inmigrantes consiguieron realmente ocupar, independiente de su condición financiera, como dije, de ser empresario o no, consiguieron captar estas necesidades de la sociedad carioca. Entonces fue una migración que ha partilhado, no ha convivido con este proceso muy difícil de inicio de república, de pós-abolición de la esclavitud, que ha buscado los primeros espacios de comercio y consiguió se firmar como un grupo, hoy pensando a nivel empresarial, como un grupo empresarial fuerte en la red de hostelería, ¿no? Tanto hoteles como restaurantes. Entonces, eso es bien interesante porque podemos captar mejor estas trayectorias a partir de las entrevistas que hacemos con los inmigrantes que aún viven, ¿no?
que pudieron construir esta trayectoria y convivir en sus restaurantes, en sus comercios con personalidades importantes de la política brasileña, del deporte. Entonces, esta migración galega en Río de Janeiro tiene esta característica, ¿no? Muy específica de determinados municipios y también muy específica de un determinado sector laboral, o sea, el sector del turismo, de la hostelería, que en la ciudad de Río es un sector imprescindible. Entonces supieron comprender las necesidades de la ciudad y de su población. Entonces eso creo que es un poco la base de esta migración, ¿no? Creo que para concluir puedo decir que en este periodo fue una migración básicamente masculina, porque un periodo en que las mujeres eran muy privadas, ¿no?, de desplazar. Entonces los hombres venían solos, solteros, jóvenes entre 14 y 30, 35 años, que venían realmente a hacer una caminata migratoria de 20 a 30 años más o menos para poder conseguir hacer la tan soñada, hacer la América, ¿no? Entonces eso es un poco lo que os tengo para contar. Hay mucho más, pero creo que básicamente este es el perfil y la identidad y las características de esta migración galega en Río de Janeiro. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Como é que a gente dá pausa aqui? Vê se gravou, né? Pelo amor de Deus, claro que gravou. Não deu rec aí quando. Mas a gente não dei mexer não, cara. Não dei pausa não. Como é que dá pausa? Como é que estopa? Tá Não vai gravando apagar ainda. tudo não. Gravando ainda? Eu acho que tá, ué, porque eu não mexi em nada. Será que aperta aí no meio? Ou aqui em cima, junto com a. Eu fiquei com receio de apertar, pra não ser. Ó, você gravou. Nem espera. Não, aqui parece. Quanto tempo tem? Mostra. Não, isso aqui é a hora, né? Dá o play de novo. Play a bolinha? Esse eu acho que é o próprio play aqui. Ah, pode ser. Opa, desculpa, já tinha dado play. Não sei, não tinha dado play. É? Não. Tenta aqui em cima. Acho que foi você. Não, aí eu dei o play lá no áudio, tá vendo minha mão? Não, gravou, fica tranquilo. Deixa eu ver. Aê! Pô, tô desde novembro pra fazer isso.